20 de agosto de 1989. Beverly Hills, California. Dentro de una enorme mansión ubicada en North Elm Drive, José y Kiri Menéndez pasaban lo que parecía ser una noche completamente normal. Los dos estaban sentados en el sofá de la sala de televisión, viendo una película tranquilamente, mientras afuera Beverly Hills seguía tan silencioso y elegante como siempre. Nada parecía fuera de lugar. Sus hijos, Lyle y Eric Menéndez, supuestamente habían salido esa noche. Según contarían después, habían ido al cine y luego pasaron un rato fuera de casa intentando distraerse. Pero minutos más tarde, la tranquilidad de aquella mansión desaparecería por completo. Vecinos comenzaron a escuchar fuertes explosiones que rompieron el silencio de la zona. Y poco después, una desesperada llamada al 911 paralizaría Beverly Hills. Del otro lado del teléfono se escuchaba la voz de un joven completamente alterado, llorando, gritando, desesperado. Alguien mató a mis padres. Lo que las autoridades encontrarían esa noche dentro de la casa Menéndez era tan brutal que este caso terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más famosos y perturbadores de toda la historia de Estados Unidos. Antes de hablar del crimen, primero hay que entender quiénes eran realmente los Menéndez, porque esta no era cualquier familia. Y honestamente, mientras más investigas sobre ellos, más entiendes por qué este caso terminó obsesionando a todo Estados Unidos. Todo comenzaba con José Menéndez. José Enrique Menéndez nació el 6 de mayo de 1944 en La Habana, Cuba, dentro de una familia bastante acomodada. Su padre tenía negocios relacionados con la contabilidad y su madre había sido nadadora competitiva. Desde pequeño, creció rodeado de disciplina, presión y expectativas altas. Y según personas que lo conocieron en esa época, también era un niño al que le gustaba ganar siempre. Pero la vida de José cambiaría completamente después de la Revolución Cubana. A finales de los años 50, siendo apenas un adolescente, fue enviado solo a Estados Unidos. Imagínate eso por un segundo: dejar tu país, tu familia y prácticamente toda tu vida atrás siendo casi un niño. José llegó a Pensilvania intentando empezar desde cero en un país completamente distinto. Y aquí es donde empieza algo que marcaría toda su personalidad. José desarrolló una obsesión enorme por el éxito. Él no quería simplemente tener una buena vida. Él quería poder, dinero, prestigio, control. Como si toda su vida estuviera basada en demostrar que nunca volvería a sentirse pequeño otra vez. Gracias a sus habilidades deportivas, consiguió una beca en Southern Illinois University. Y fue ahí donde conoció a una joven llamada Mary Louise Anderson, aunque prácticamente todo el mundo terminaría conociéndola como Kiri Menéndez. Kiri nació el 14 de octubre de 1941 en Illinois. Venía de una familia estadounidense tradicional de clase media. Su padre era militar, y ella creció con una personalidad completamente diferente a la de José. Kiri era sociable, emocional, carismática y le encantaba la atención. Incluso participó en concursos de belleza cuando era joven y durante un tiempo trabajó como profesora. Era de esas personas que desde afuera parecían tener una vida elegante y perfectamente organizada. José y Kiri se enamoraron rápido y se casaron en 1963. Y sinceramente, desde afuera parecían la pareja perfecta. El joven inmigrante ambicioso que quería conquistar el mundo, y la mujer carismática que encajaba perfectamente en la imagen de éxito estadounidense. Después del matrimonio, se mudaron a Nueva York, donde José estudió contabilidad en Queens College, mientras trabajaba durísimo
para subir de nivel profesionalmente. Y vaya que lo logró, porque durante los años 70 y 80, José empezó a escalar dentro del mundo corporativo estadounidense, como si literalmente estuviera jugando Monopoly en modo fácil. Trabajó para Hertz Corporation y después entró al mundo de la música y el entretenimiento con RCA Records. Y aquí es donde la historia se pone interesante. José no era simplemente un ejecutivo más. Era conocido por ser increíblemente inteligente para los negocios, pero también extremadamente duro. Muchísimas personas lo describían como controlador, frío, perfeccionista e intimidante. De esos jefes que probablemente te hacen sentir que necesitas pedir permiso hasta para respirar. Pero al mismo tiempo era brillante. En RCA Records ayudó a trabajar con artistas importantes y ganó muchísimo prestigio dentro de la industria musical. Y eventualmente terminaría convirtiéndose en CEO de Live Entertainment, una poderosa compañía relacionada con películas, televisión y distribución de entretenimiento. Y claro, el dinero empezó a llegar en cantidades absurdas. Casas enormes, autos de lujo, clubes exclusivos, escuelas privadas. La familia primero vivió en Nueva Jersey, específicamente en Hopewell Township, donde los hijos crecieron rodeados de privilegios. Después se mudaron a Calabasas, California, y finalmente terminaron instalándose en Beverly Hills. Porque sí, los Menéndez ya estaban viviendo el sueño americano en nivel legendario. O al menos eso parecía. Porque mientras José construía una imagen pública de empresario exitoso, dentro de la casa, las cosas aparentemente eran muchísimo más tensas. Y aquí entran los hijos. Primero estaba Lyle Menéndez. Nació el 10 de enero de 1968 en Nueva York. Desde pequeño tenía una personalidad fuerte, segura y dominante. Era carismático, hablaba bien y muchas personas lo describían como alguien que sabía controlar situaciones sociales con facilidad. Pero también había otra cara. Varias personas cercanas lo describían como alguien que vivía bajo muchísima presión intentando cumplir las expectativas de su padre. José quería excelencia absoluta. En deportes, en estudios, en comportamiento, en todo. Lyle incluso llegó a entrar a Princeton University, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero mantener ese nivel de presión tampoco era sencillo. Y luego estaba Eric Menéndez. Nació el 27 de noviembre de 1970 en Gloucester Township, Nueva Jersey. Y honestamente, Eric parecía completamente diferente a Lyle. Era más reservado, más emocional, más sensible. Muchos lo describían como un joven tímido que buscaba constantemente aprobación, especialmente de su padre. José estaba obsesionado con convertirlo en un tenista profesional, y Eric sí tenía muchísimo talento. De hecho, llegó a posicionarse entre los mejores jugadores juveniles de tenis en Estados Unidos. Pero claro, la presión detrás de eso era enorme. Prácticas constantes, competencias, exigencias, perfección absoluta. Literalmente parecía que en esa casa no existía espacio para equivocarse. Y mientras desde afuera los Menéndez parecían una familia millonaria viviendo el sueño americano en Beverly Hills, por dentro, aparentemente las cosas eran muchísimo más complicadas de lo que cualquiera imaginaba. Don José, a raíz de su temperamento fuerte, era, como ya lo mencionamos, autoritario y hasta obsesivo con las cosas. Y esto básicamente tenía a los chicos casi traumatizados. Eric también tenía el sueño de ser guionista. Ya escribía relatos e historias, pero una de esas historias trataba sobre un hijo que asesinaba a sus padres millonarios. Su madre estaba muy pendiente de él, y es más, ella le ayudó a pulir los detalles de este escrito. Pero presta mucha atención, porque este relato
jugará un papel importante más adelante. 20 de agosto de 1989. Beverly Hills, California. La noche caía lentamente sobre North Elm Drive, una de las zonas más exclusivas y silenciosas de Beverly Hills. Las calles estaban tranquilas, las mansiones iluminadas, y todo parecía una noche normal dentro de uno de los vecindarios más ricos de Estados Unidos. Dentro de la casa Menéndez, José y Kiri aparentemente intentaban relajarse después del día. Esa noche, los dos se encontraban dentro de la sala de televisión de la mansión. Según las investigaciones y testimonios posteriores, estaban sentados juntos, viendo una película de James Bond. Algunas fuentes señalan que probablemente era The Spy Who Loved Me, una de las cintas favoritas que solían retransmitir en televisión durante esa época. Nada parecía fuera de lugar. José estaba sentado en uno de los sofás principales de la sala, mientras Kiri permanecía cerca de él viendo la película. La habitación era amplia, elegante y bastante oscura a esa hora de la noche. Era el tipo de sala que uno esperaría encontrar en una mansión multimillonaria de Beverly Hills. Muebles caros, decoración elegante, alfombras finísimas y enormes televisores que para finales de los años 80 eran prácticamente un símbolo de lujo. Mientras tanto, Lyle y Eric aparentemente no estaban dentro de la casa. Según contarían más tarde, habían salido esa noche y estuvieron fuera durante varias horas. Dijeron haber ido al cine y luego haber pasado tiempo conduciendo y tratando de distraerse. Y aquí viene un detalle que hace todavía más extraño todo lo ocurrido. A pesar de lo brutal que sería la escena minutos después, muchos vecinos no reaccionaron de inmediato. Una vecina declaró tiempo después que sí escuchó ruidos fuertes aquella noche, pero pensó que eran fuegos artificiales. Y honestamente, eso no era tan raro para Beverly Hills. La zona era tranquila, sí, pero muchas personas simplemente no imaginaron que dentro de aquella mansión estaba ocurriendo algo terrible. Otros vecinos afirmaron no haber escuchado absolutamente nada, y eso hizo que durante varios minutos la casa permaneciera completamente en silencio desde afuera. Hasta que apareció la llamada al 911. Eran aproximadamente las 11:47 de la noche cuando Lyle Menéndez llamó a emergencias completamente alterado. Del otro lado del teléfono se escuchaba caos. Lloraba, gritaba, respiraba con dificultad. «Alguien mató a mis padres». Los operadores intentaban entender lo que estaba ocurriendo, mientras Lyle repetía desesperadamente que sus padres estaban muertos. Poco después las autoridades llegaron a la mansión ubicada en North Elm Drive. Y honestamente, la escena que encontraron fue impactante incluso para policías experimentados. La sala de televisión estaba completamente destruida. Había sangre, vidrios, cojines destrozados y señales de una violencia brutal. José y Kiri habían muerto dentro de la misma habitación donde minutos antes estaban viendo televisión tranquilamente. Y lo más extraño de todo era que inicialmente nada parecía apuntar directamente hacia los hijos. De hecho, durante las primeras horas, muchos investigadores pensaron que podía tratarse de un ataque relacionado con negocios, dinero o incluso enemigos de José Menéndez. Porque José era un hombre poderoso, tenía contactos, dinero y una personalidad que, según varias personas, también podía generar conflictos. Mientras tanto, Lyle y Eric parecían completamente devastados. Familiares cercanos recordaron que ambos lloraban constantemente y se mostraban en shock después de la tragedia. Los dos recibieron apoyo de amigos, conocidos y personas cercanas a la familia, mientras Beverly Hills intentaba entender cómo una de sus familias más exitosas acababa de convertirse en el centro de una escena tan aterradora. Y aunque para el mundo
parecía simplemente otro caso brutal dentro de una mansión de lujo. La realidad era que esta historia apenas estaba comenzando. Después de la muerte de José y Kiri Menéndez, la imagen que el mundo tenía de Lyle y Eric era la de dos jóvenes completamente destruidos emocionalmente. Y honestamente, al principio era difícil no sentir empatía por ellos. Acababan de perder a sus padres de una manera brutal dentro de su propia casa. Los hombres que, para bien o para mal, habían construido absolutamente toda la vida que ellos conocían. Porque sí, José podía ser estricto, durísimo, controlador, hasta obsesivo con el éxito. Pero también había sido el hombre que levantó un imperio económico desde cero después de llegar como inmigrante a Estados Unidos. Les dio mansiones, escuelas privadas, prestigio, autos, dinero, contactos. Literalmente crecieron viviendo una versión exagerada del sueño americano. Y aunque la relación familiar parecía complicada, públicamente los chicos hablaban de sus padres como figuras fundamentales en sus vidas. Por eso, durante los funerales, la escena fue devastadora. Familiares abrazándolos, amigos intentando consolarlos, personas dándoles palabras de aliento mientras ambos lloraban frente a todos. Especialmente Eric, que según varias personas cercanas, parecía emocionalmente destruido después de la tragedia. Mientras tanto, Lyle intentaba mantenerse más firme frente a los demás, aunque también se mostraba afectado. Y sinceramente, nadie veía a dos posibles malas. Veían a dos jóvenes ricos que acababan de perder a sus padres de la manera más horrible imaginable. Pero mientras Beverly Hills seguía conmocionado por el caso, comenzaron a pasar cosas que hicieron que varias personas empezaran a levantar la ceja. Porque poco tiempo después de la muerte de José y Kiri, los hermanos comenzaron a recibir dinero. Mucho dinero. Primero apareció un desembolso inmediato relacionado con seguros de vida y herencias, que superaba los $650,000. Y eso apenas era el comienzo, porque la fortuna completa de la familia Menéndez estaba valorada aproximadamente en $14 millones. Sí, 14 millones. Una cantidad absurda para finales de los años 80. Y aunque públicamente los hermanos seguían mostrándose como jóvenes devastados, su estilo de vida comenzó a cambiar de una manera bastante llamativa. O bueno, más llamativa todavía. Porque los gastos comenzaron a dispararse casi inmediatamente. Lyle compró un restaurante llamado Princeton Bagel. También comenzó a gastar enormes cantidades en ropa de diseñador, relojes Rolex y artículos de lujo. Porque aparentemente una de las etapas del duelo incluye ir de compras como si fueras estrella de rock. Uno nunca deja de aprender cosas nuevas, la verdad. Mientras tanto, Eric intentaba seguir enfocado en el tenis profesional. Pero ahí también comenzó el derroche. Se reportó que llegó a gastar alrededor de $60,000 solamente en un entrenador personal de tenis. Y eso sin contar viajes, autos deportivos, restaurantes carísimos, hoteles y fiestas. Los hermanos incluso comenzaron a moverse por Beverly Hills, gastando dinero de una manera que empezó a llamar muchísimo la atención de quienes los rodeaban. Porque sí, cada persona enfrenta el dolor de manera distinta. Pero mientras algunos familiares seguían completamente destruidos por la muerte de José y Kiri, Lyle y Eric parecían adaptarse demasiado rápido a la vida de multimillonarios independientes. Y aquí empieza algo importante. Al principio la policía todavía veía el caso como un posible ataque externo. José Menéndez era poderoso, tenía contactos, dinero, negocios importantes. Incluso algunos investigadores consideraron la posibilidad de que el asesinato estuviera relacionado con enemigos profesionales o asuntos empresariales. Pero mientras las semanas avanzaban, la atención poco a poco comenzó a moverse hacia otra dirección. Porque el comportamiento de los hermanos empezó a sentirse extraño para muchas personas cercanas al caso. No era solamente el dinero.
era la velocidad, la rapidez con la que parecían intentar llenar el vacío con lujos, proyectos y excesos, como si estuvieran intentando correr más rápido que el propio dolor. Y mientras públicamente seguían mostrándose como dos hijos devastados, detrás de cámaras comenzaban a aparecer preguntas que cambiarían completamente esta historia. Mientras Lyle y Eric seguían intentando aparentar normalidad en Beverly Hills, la policía comenzó a notar que algo no terminaba de encajar. Porque sí, perder a tus padres de una manera tan brutal puede destruir emocionalmente a cualquiera. Nadie esperaba que los hermanos estuvieran sonriendo todos los días o actuando perfectamente. Pero el problema era otro: los gastos, los excesos, la velocidad con la que parecía que intentaban seguir adelante. Todo eso comenzó a levantar sospechas entre los investigadores, y poco a poco la policía empezó a observarlos más de cerca, muchas veces sin que ellos siquiera lo supieran. Detectives comenzaron a seguir movimientos, revisar comportamientos y analizar cada detalle relacionado con los hermanos. Porque mientras más avanzaba la investigación, menos convencidos estaban de la teoría de un ataque externo. Y aquí ocurrió algo bastante importante. En medio de toda la presión, Eric Menéndez comenzó a deteriorarse emocionalmente. Según personas cercanas, se veía nervioso constantemente, ansioso, intranquilo. Había momentos en los que prácticamente no comía, y parecía vivir atrapado dentro de un miedo permanente, como si estuviera cargando algo demasiado pesado encima. Y honestamente, la culpa puede hacer cosas aterradoras en la mente de una persona. Mientras tanto, la policía seguía intentando acercarse a ellos de cualquier manera posible. En cierto momento, un amigo cercano de los hermanos colaboró con los investigadores. La idea era sencilla: intentar conversar con uno de ellos, esperando que, en medio de la confianza, terminara confesando algo. Y sí, el amigo llevó un micrófono oculto, porque a esas alturas las sospechas ya eran bastante fuertes. Pero el plan no funcionó. Durante la conversación, ninguno de los hermanos confesó absolutamente nada comprometedor. Y aunque la policía seguía observándolos, todavía no tenía una prueba realmente sólida. Hasta que apareció una persona clave en toda esta historia: el doctor Jerome Osiel, el psicólogo de Eric Menéndez. Desesperado emocionalmente, Eric decidió buscar ayuda profesional. Y poco a poco comenzó a hablar con Osiel sobre el dolor, la ansiedad y todo lo que estaba sintiendo después de la muerte de sus padres. Pero las sesiones comenzaron a ponerse cada vez más intensas, hasta que en una de ellas, Eric terminó confesándole algo aterrador. Ellos sabían exactamente lo que había pasado aquella noche. Y cuando Lyle descubrió que Eric había hablado con el psicólogo, la situación explotó. Según los reportes posteriores del caso, Lyle confrontó directamente a Jerome Osiel y le dejó claro que aquello no podía salir de ese consultorio. El ambiente se volvió tan tenso que el propio psicólogo afirmó haberse sentido amenazado. Y aquí es donde esta historia empieza a parecer todavía más una película que la vida real. Porque Jerome Osiel acostumbraba grabar algunas de sus sesiones en cintas de audio. Sí, todo quedaba registrado: conversaciones, confesiones, discusiones, e incluso momentos donde supuestamente se escuchaban amenazas hacia el propio terapeuta. Pero el doctor jamás acudió inmediatamente a la policía, y la razón por la que todo terminó saliendo a la luz fue todavía más inesperada. La entonces amante y expareja de Osiel, Judalon Smith, terminó enterándose de las grabaciones y de lo que se decía dentro de aquellas sesiones. Ella había escuchado partes de las conversaciones, sabía lo que supuestamente se había confesado, y también conocía el miedo que existía alrededor de aquellas cintas. Así que eventualmente decidió acudir a las autoridades. Y cuando la policía descubrió la existencia de esas grabaciones, todo cambió, porque por primera vez desde el asesinato de José y Kitty Menéndez,
Los investigadores sentían que finalmente tenían algo realmente grande entre las manos. Algo capaz de destruir por completo la imagen de hijos devastados que Lyle y Eric habían mostrado frente al mundo. Y mientras Beverly Hills seguía viendo a los hermanos como dos jóvenes marcados por la tragedia, las autoridades comenzaban a acercarse cada vez más a una verdad que cambiaría este caso para siempre. Jude Alon les habló sobre las grabaciones realizadas por Ociel durante las sesiones psicológicas con Eric y Lyle Menéndez. Les contó que en esas cintas existían conversaciones relacionadas directamente con el asesinato de José y Kitty. Y aunque legalmente las grabaciones eran un terreno bastante complicado por la confidencialidad entre paciente y terapeuta, los investigadores entendieron algo importante. Ya no estaban siguiendo solamente una sospecha. Ahora tenían una posible confesión. A partir de ese momento, la presión sobre los hermanos aumentó muchísimo. Detectives comenzaron a reconstruir cada movimiento de Lyle y Eric. Sus gastos, las compras realizadas después del crimen, sus declaraciones, sus contradicciones, y hasta los movimientos que hicieron la noche de los asesinatos. Todo empezó a cerrarse lentamente alrededor de ellos. Y entonces llegó marzo de 1990. El primero en caer fue Eric Menéndez. Para ese momento, la investigación ya estaba demasiado avanzada, y la presión mediática comenzaba a crecer peligrosamente. Eric entendía que la policía estaba cada vez más cerca y que las grabaciones de Ociel podían destruir completamente la imagen que habían construido frente al mundo. Así que el 8 de marzo de 1990, Eric decidió entregarse a las autoridades en Los Ángeles. Y honestamente, la noticia fue una bomba nacional, porque durante meses el país entero había visto a Eric como un joven devastado por la pérdida de sus padres. Ahora estaba siendo acusado oficialmente de participar en el asesinato de José y Kitty Menéndez. Pero la historia todavía no terminaba, porque faltaba Lyle. En ese momento Lyle Menéndez se encontraba en Princeton, Nueva Jersey. Y aquí viene un detalle bastante impactante. Según varios reportes, Lyle intentó mantenerse tranquilo mientras veía cómo todo comenzaba a derrumbarse. Pero ya era prácticamente imposible escapar de la presión mediática y policial que rodeaba el caso. Días después, el 11 de marzo de 1990, Lyle también decidió entregarse oficialmente a las autoridades. Y así, en cuestión de días, los dos hermanos pasaron de ser vistos como víctimas millonarias de una tragedia brutal, a convertirse en los principales acusados de uno de los casos criminales más famosos de toda la historia de Estados Unidos. Las imágenes de ambos entrando bajo custodia policial comenzaron a aparecer en todos los noticieros del país. Y honestamente, Estados Unidos entero quedó paralizado, porque nadie podía creer que aquellos jóvenes educados, ricos y aparentemente privilegiados terminaran esposados y acusados de asesinar a sus propios padres dentro de una mansión en Beverly Hills. Y mientras las cámaras los seguían día y noche, apenas comenzaba el verdadero espectáculo mediático que convertiría el caso Menéndez en una obsesión nacional. Para 1993, el caso Menéndez ya no era solamente una investigación criminal, era un espectáculo nacional. Literalmente millones de personas seguían cada detalle del juicio por televisión. Programas enteros analizaban las declaraciones, los gestos, las lágrimas y hasta la forma en la que los hermanos se sentaban dentro de la corte. Y sí, para muchos, este se convirtió en el juicio más mediático y seguido de toda esa época en Estados Unidos. Las cámaras de Court TV transmitían prácticamente todo. El país entero estaba obsesionado, porque la pregunta era demasiado perturbadora como para ignorarla. ¿Cómo dos jóvenes ricos de Beverly Hills terminaron sentados en un tribunal acusados de acabar con la vida de sus propios padres? Y aquí viene algo importante.
Durante el juicio, los hermanos ya no negaron haber estado involucrados en lo ocurrido aquella noche. Lo que cambió completamente fue la explicación del porqué. Pero antes de entrar en eso, la fiscalía comenzó a reconstruir paso a paso lo que, según ellos, ocurrió el 20 de agosto de 1989. Y honestamente, el relato dejó a muchísimas personas completamente impactadas. Según los investigadores, días antes de la tragedia, los hermanos compraron 2 escopetas calibre 12 utilizando identificaciones falsas y manejando hasta San Diego para adquirirlas. La fiscalía argumentó que esto mostraba planificación previa. La noche del crimen, José y Kitty estaban viendo televisión en la sala familiar de la mansión en Beverly Hills. Incluso se mencionó que tenían postres frente a ellos mientras descansaban viendo una película tranquilamente. Y entonces ocurrió el ataque. La fiscalía explicó que José Menéndez recibió múltiples disparos mientras permanecía sentado en el sofá. Los peritos indicaron que gran parte del daño ocurrió en cuestión de segundos debido a la potencia de las escopetas utilizadas. Kitty, por su parte, también intentó reaccionar en medio del caos, pero igualmente recibió múltiples impactos. Durante el juicio, se habló constantemente de la brutalidad de la escena y de cómo la sala terminó completamente destruida. Los fiscales describían el crimen como un ataque planeado y extremadamente violento. La defensa, en cambio, intentaba llevar al jurado hacia otra dirección completamente distinta. Y aquí es donde el juicio explotó emocionalmente, porque Eric y Lyle comenzaron a hablar públicamente sobre cómo era la vida dentro de la casa Menéndez. Horas y horas de testimonios, llantos, silencios incómodos, momentos donde incluso el tribunal entero parecía paralizado. Especialmente Eric. Muchísimas personas que siguieron el juicio recuerdan sus declaraciones como una de las partes más impactantes del caso. Su voz temblando, las pausas, la dificultad para hablar de ciertos temas. Todo eso hizo que parte del público comenzara a ver a los hermanos de una manera completamente diferente. Pero claro, la fiscalía no se quedó quieta. Pamela Bosanich, una de las fiscales más conocidas del caso, insistía constantemente en que todo se trataba de dinero. La herencia, los millones, los gastos, el estilo de vida. Según ellos, el crimen tenía una motivación clara: la fortuna familiar valorada en millones de dólares. Y aquí el país literalmente se partió en dos. Había personas convencidas de que los hermanos habían vivido aterrados durante años. Y otras que decían, son 2 actores manipulando emocionalmente al jurado. De hecho, algo que volvió todavía más extraño el juicio fue que muchas personas comenzaron a obsesionarse con los hermanos como si fueran celebridades. Revistas, programas especiales, entrevistas, análisis psicológicos. Hasta parecía que Estados Unidos entero estaba viendo una mezcla entre documental criminal y reality show. Y honestamente, eso también dice muchísimo sobre cómo funcionan los medios cuando un caso mezcla dinero, lujo, violencia, familias perfectas y secretos oscuros. Porque el caso Menéndez no solo estaba juzgando a 2 hermanos, también estaba exponiendo algo muchísimo más incómodo: la idea de que detrás de una mansión perfecta pueden esconderse años enteros de miedo, presión y destrucción emocional. Y mientras el juicio seguía avanzando, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Eran 2 jóvenes traumatizados contando finalmente su verdad? ¿O 2 hombres intentando construir la defensa más impactante de toda la década? Y lo peor de todo es que el país jamás logró ponerse completamente de acuerdo. ¿Te acuerdas que al inicio de este relato te dije que José Menéndez era un hombre autoritario, controlador y extremadamente estricto? Bueno, durante el juicio, los hermanos comenzarían a revelar una versión muchísimo más oscura
de lo que supuestamente ocurría dentro de aquella mansión de Beverly Hills. Y honestamente, fue ahí cuando este caso dejó de verse simplemente como un crimen de dinero. Porque según Lyle y Eric, durante años vivieron dentro de un ambiente marcado por el miedo, el control psicológico y distintos tipos de abuso íntimo que, de acuerdo con sus testimonios, comenzaron desde que eran muy pequeños. Especialmente Eric. Durante días enteros de juicio, Eric Menéndez relató frente al jurado cómo supuestamente su padre ejercía control sobre prácticamente cada aspecto de sus vidas. Contó que José tenía explosiones de ira constantes, humillaciones y comportamientos que hacían que dentro de la casa se respirara tensión casi todo el tiempo. Y aquí viene una de las partes más impactantes del caso. Según los testimonios de ambos hermanos, el supuesto abuso íntimo habría durado durante años. No estamos hablando de algo aislado. Ellos describieron una situación prolongada que, según contaban, se volvió parte de su vida cotidiana desde que eran niños. Y mientras el país escuchaba aquellas declaraciones, la imagen pública de José Menéndez comenzó a romperse por completo. Porque hasta ese momento, mucha gente seguía viendo a José como el empresario exitoso, el inmigrante que construyó una fortuna, el ejecutivo poderoso de Hollywood. Pero dentro de la corte empezaba a aparecer otra versión, la de un hombre obsesionado con el control absoluto sobre su familia. Y Kitty tampoco quedó fuera de las acusaciones. Según los hermanos, su madre sabía que dentro de la casa ocurrían situaciones profundamente dañinas, pero nunca habría detenido completamente lo que pasaba. De hecho, parte de los testimonios mostraban a Kitty como una mujer emocionalmente inestable, atrapada también dentro de una relación familiar extremadamente tóxica. Y aquí el juicio cambió completamente, porque ya no se trataba solamente de dinero, herencias o jóvenes ricos gastando millones. Ahora, el jurado tenía que escuchar relatos sobre años de miedo, manipulación y presunto abuso dentro de una familia que públicamente parecía perfecta. Y honestamente, muchísimas personas quedaron impactadas viendo las declaraciones de Eric. Había momentos donde apenas podía hablar. Se quebraba, guardaba silencios larguísimos. Parecía revivir recuerdos extremadamente dolorosos frente a millones de personas que seguían el juicio por televisión. Y claro, eso dividió todavía más al país. Había quienes pensaban, nadie podría fingir algo así. Mientras otros aseguraban que todo era una estrategia cuidadosamente construida por la defensa para evitar una condena más severa. Pero independientemente de lo que cada persona creyera, algo sí quedó claro. La imagen de la familia perfecta de Beverly Hills quedó completamente destruida, porque detrás de las mansiones, el dinero, los autos de lujo y las apariencias, comenzaba a surgir una historia muchísimo más incómoda y perturbadora. Y según los hermanos, fue precisamente ese miedo acumulado durante años lo que terminó llevándolos al límite. Ellos afirmaban que sentían que nunca podrían escapar realmente del control de sus padres, que vivían aterrados, y que eventualmente llegaron a creer que la situación jamás terminaría. Por eso la defensa intentó convencer al jurado de algo muy delicado, que aquella noche no había sido simplemente un crimen por ambición, sino la explosión final de años enteros de miedo, presión y destrucción emocional dentro de esa casa. Y ahí fue cuando el caso Menéndez dejó de ser solamente un juicio criminal. Se convirtió en un debate nacional sobre trauma familiar, poder, silencio y todo lo que puede esconderse detrás de una familia aparentemente perfecta. Y con el paso del tiempo se confirmaría que la versión de los chicos no estaría tan alejada de la realidad. Y ya entenderás por qué. El 13 de enero de 1994 terminó el primer juicio de Lyle y Eric Menéndez en Los Ángeles, California.
Y el resultado dejó a todo Estados Unidos completamente dividido. Los jurados no lograron llegar a una decisión unánime. Por un lado, había personas que creían que los hermanos realmente vivieron durante años bajo miedo y abuso dentro de su casa en Beverly Hills. Pero del otro lado, estaban quienes pensaban que todo había sido una actuación perfectamente construida para quedarse con la fortuna familiar. Y honestamente, la división era tan fuerte que parecía imposible que el país entero estuviera viendo el mismo caso. Pero entonces llegó el segundo juicio, y ahí fue donde todo cambió. El nuevo juicio comenzó oficialmente el 11 de octubre de 1995 en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, bajo la supervisión del juez Stanley Weisberg, el mismo juez que ya había estado presente durante gran parte del caso anterior. Pero esta vez el ambiente era completamente distinto. Ya no había dos jurados separados como ocurrió en el primer juicio. Ahora existía un solo jurado para ambos hermanos. Y más importante todavía, la Corte limitó muchísimo varios de los testimonios relacionados con el supuesto abuso dentro de la familia Menéndez. Sí, la defensa todavía podía tocar el tema, pero ya no con la misma libertad emocional que había tenido en 1993 y 1994. Eso afectó directamente la estrategia de Leslie Abramson, la famosa abogada defensora de Eric Menéndez, quien prácticamente se había convertido en una celebridad nacional durante el primer juicio. Mientras tanto, la Fiscalía, liderada nuevamente por Pamela Bosanich y Lester Kuriyama, decidió enfocarse muchísimo más en los hechos materiales del caso. Y sinceramente, fueron con todo. Durante semanas reconstruyeron paso a paso la compra de las escopetas Mossberg calibre 12, los movimientos realizados por los hermanos antes del crimen, la fortuna familiar y los gastos exagerados que hicieron después de la muerte de José y Kitty. La fiscalía insistía constantemente en la misma idea. Esto no había sido miedo, había sido dinero. Según ellos, Lyle y Eric planearon cuidadosamente el asesinato para quedarse con una herencia valorada aproximadamente en $14 millones. Y claro, los fiscales utilizaron absolutamente todo lo que hacía ver mal a los hermanos. Las compras de Rolex, los autos deportivos, los viajes, el restaurante Princeton Bagel que compró Lyle, los $60,000 que Eric gastó en entrenadores de tenis, las fiestas, los gastos millonarios en Beverly Hills. Prácticamente pintaban a los hermanos como dos jóvenes ricos que comenzaron a disfrutar la fortuna familiar apenas semanas después de la tragedia. Y mientras tanto, la defensa seguía intentando convencer al jurado de que detrás de todo existía una historia muchísimo más oscura. Leslie Abramson argumentaba que los hermanos crecieron atrapados dentro de una casa marcada por control extremo, miedo psicológico y abuso íntimo prolongado durante años. Pero esta vez, el impacto emocional ya no era igual. El segundo juicio fue muchísimo más frío, más técnico, más agresivo, más enfocado en pruebas físicas y comportamiento posterior al crimen. Y poco a poco, la situación empezó a verse muy mal para los hermanos. La fiscalía incluso volvió a mostrar cómo los hermanos viajaron hasta San Diego días antes del crimen para comprar las escopetas utilizando identificaciones falsas. También analizaron nuevamente la escena dentro de la mansión ubicada en 722 North Elm Drive, Beverly Hills, donde José y Kitty fueron asesinados la noche del 20 de agosto de 1989, mientras veían televisión dentro de la sala familiar. Todo el caso comenzó a cerrarse lentamente alrededor de ellos. Y entonces llegó el momento definitivo. El 20 de marzo de 1996, después de meses de juicio, el jurado anunció el veredicto final. Lyle Menéndez y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato.
Y pocas semanas después, el 2 de julio de 1996, ambos recibieron sentencia oficial: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La caída fue total. Aquellos jóvenes ricos de Beverly Hills, que durante años aparecieron en televisión llorando por la muerte de sus padres, ahora salían de la corte convertidos oficialmente en asesinos condenados. Y honestamente, ni siquiera ese veredicto logró cerrar completamente el debate. Porque incluso después de la sentencia, millones de personas seguían haciéndose exactamente la misma pregunta. El sistema acababa de condenar a dos hombres ambiciosos que asesinaron por dinero, o a dos jóvenes completamente destruidos por años de miedo y manipulación dentro de su propia casa. Con el paso de los años, los hermanos permanecieron en prisión. Durante mucho tiempo estuvieron separados, aunque años después volvieron a reunirse en la misma cárcel. Según varios reportes, estudiaron, participaron en programas de rehabilitación, trabajaron ayudando a otros internos y mantuvieron buena conducta. Y poco a poco comenzó a cambiar la opinión pública, especialmente entre generaciones más jóvenes. Décadas después, Internet revivió completamente el caso. Documentales, series, TikTok, edits virales, debates. Miles de jóvenes comenzaron a descubrir la historia de los hermanos Menéndez. Y aquí ocurrió algo bastante polémico. Muchas personas comenzaron a verlos más como víctimas que como asesinos, especialmente después de que aparecieran nuevas declaraciones relacionadas con José Menéndez. Y claro, las redes hicieron lo suyo, porque Internet puede convertir literalmente cualquier cosa en debate mundial en menos de 5 minutos. Y sí, a veces también da miedo eso. Con el paso de los años, el caso Menéndez jamás dejó de generar preguntas, porque aunque Lyle y Eric fueron condenados en 1996, poco a poco comenzaron a aparecer testimonios, declaraciones y nuevas personas que aseguraban que quizás varias partes de la historia que contaron los hermanos sí estaban mucho más cerca de la realidad de lo que muchos pensaban. Y honestamente, eso volvió a dividir por completo a la opinión pública, especialmente porque durante el segundo juicio, muchas de las declaraciones relacionadas con los supuestos abusos dentro de la familia fueron limitadas por la corte. Pero décadas después empezaron a surgir personas que aseguraban haber visto comportamientos extraños alrededor de José Menéndez. Y una de las declaraciones que más impacto causó apareció muchos años después, la de Roy Rosselló, exintegrante del famoso grupo juvenil Menudo. Para entender por qué esto fue tan importante, hay que recordar algo. José Menéndez trabajó durante años dentro de la industria del entretenimiento y tuvo conexiones importantes con compañías musicales relacionadas con artistas juveniles. En 2023, durante el documental Menéndez + Menudo, Boys Betrayed, Roy Rosselló aseguró públicamente que, cuando era adolescente y formaba parte de Menudo, José Menéndez habría tenido comportamientos abusivos e inapropiados con él durante la década de los 80. Y claro, esa declaración explotó por completo en redes sociales y medios de comunicación, porque por primera vez aparecía una persona completamente ajena al juicio original, diciendo algo que coincidía con parte de lo que Lyle y Eric llevaban años afirmando sobre su padre. Y ahí fue cuando mucha gente comenzó a preguntarse, ¿y si realmente existía una cara de José Menéndez que el público jamás conoció? Pero eso no fue lo único. Con los años también reaparecieron testimonios de familiares y conocidos que aseguraban que dentro de la casa Menéndez existía un ambiente extraño, controlador, tenso y emocionalmente muy pesado. Durante el juicio original, por ejemplo, varios familiares hablaron sobre el miedo que los hermanos parecían sentir hacia José. Uno de los testimonios más importantes fue el de Andy Cano, primo de Eric y Lyle. Según contó durante el juicio,
Eric le habría confesado años antes que dentro de la casa ocurrían situaciones de abuso y control extremadamente fuertes. Y ese detalle fue clave, porque la defensa utilizó ese testimonio para argumentar que los hermanos no estaban inventando la historia después del crimen, sino que supuestamente ya habían hablado de eso mucho antes. Y aquí es donde este caso se vuelve todavía más incómodo para muchísima gente. Porque independientemente de si alguien cree o no que los hermanos debían ser condenados, cada vez más personas comenzaron a aceptar que la familia Menéndez estaba muchísimo más lejos de ser perfecta de lo que parecía desde afuera.